Hola, sed bienvenidos y bienvenidas a un nuevo directo desde mi cuenta de Instagram. En esta ocasión para hablar los Vedas, qué son los Vedas y vamos a hacer un repaso exhaustivo de forma que podamos profundizar en esta rica tradición que es la tradición hindú o la tradición índica, de la que ahora hablaremos. Y como digo, pues sin duda es una de las tradiciones más vivas, que más han aportado también a la historia de la humanidad, tal como ahora iremos develando. A ver si es posible que todo esté bien y que no tengamos ningún problema, ya que hicimos hace unos días unos intentos para llevar a cabo este directo. Vamos a darle paso otra vez. A ver si es posible que se sume Duarca, con quien ya hemos hecho ya varios directos. Aquí parece que lo tenemos. Hola, Duarca. Hola Daniel, aquí estamos nuevamente. ¿Me escuchas bien? Sí, sí, yo te escucho bien. Qué bien. Bueno, como siempre, un placer poder compartir de nuevo y gracias por el tiempo y por la disponibilidad con la que siempre te muestras, y para mí, como siempre, pues es un honor poder estar aquí contigo para recibir las enseñanzas que tienes para compartir. No, yo te agradezco la invitación y que me permitas compartir algo de lo que es mi pasión. Qué bien, qué bien. Bueno, y hoy para hablar sobre un tema que sin duda es uno de los temas, así para quien quiere profundizar, ¿no? Pues en lo que es Oriente en general y en quien quiere profundizar pues en la tradición hindú, que es la cuestión de los Vedas, una cuestión que a priori parece que es menor, digamos, porque normalmente pues se citan textos de gran importancia o de gran relevancia, como son las epopeyas, el Mahabharata y el Ramayana, o textos pues tan conocidos como el Bhagavad Gita o los Upanishads, ¿no? En general, ¿no? Pero detrás, digamos, de toda esta prolífica literatura, pues tenemos los Vedas como el gran sustento que permite que la tradición hindú pueda florecer. Sí, sí, es un poco confuso porque se habla de cultura védica, de tradición védica y de los Vedas, pero nadie lee los Vedas. Exacto, exacto, cierto. Entonces, bueno, se presta a confusión un poco. Pero bueno, hay explicaciones lógicas de por qué es así. Eh, Fundamentalmente que según la tradición, los Vedas no son la literatura ideal para esta era actual. Entonces, están un poco, de acuerdo a nuestra época, un poco desfasados, ¿no? Porque cuando hablamos de los Vedas, en realidad podemos hablar en tres sentidos diferentes. Podemos referirnos a los libros, los Samhitas, los libros donde se encuentran todos los himnos, es decir, el Rig, el Sama, el Yajur y el Atharva, eh, en un sentido más estricto, esos serían los cuatro Vedas. Pero esos Vedas también dieron origen a otra literatura, que son como apéndices, que son los Brahmanas, los Aranyakas y las Upanishads. Eso, en un sentido más amplio, eso también son Vedas, eso también es Veda. Y incluso en un sentido mucho más amplio, toda la literatura que está fundamentada en estos textos eh, también se considera Veda o Védico. Entonces, lo que tenemos hoy en día
son muchas áreas de conocimiento que tienen como fuente o que se han fundamentado en los Vedas y que son muy relevantes, como por ejemplo el Jyotish, que tú estás más familiarizado con el tema de la astronomía y la astrología védica, el Sthapatya Veda, lo que es la arquitectura, la escultura, el Gandharva Veda, que tiene que ver con la música, el Ayurveda, que tiene que ver con la medicina. Todo esto tiene su origen en esos textos antiguos y hoy en día tienen mucha relevancia, pero los 4 libros originales tratan de temas que hoy en día no son tan aplicables. No sé si quieres que pare, pero si no sigo, tú dime. Bueno, sí, adelante, adelante. Vale. ¿Por qué no son aplicables? Porque en estos 4 libros se describen rituales, ceremonias que hoy en día no es posible realizar. Tenemos el primer libro, el Rig Veda, está compuesto por una gran cantidad de himnos en un sánscrito, se llama sánscrito védico, es un sánscrito muy antiguo, muy elaborado, muy sofisticado, y estos himnos eran para ser cantados o recitados en grandes ceremonias, en grandes rituales de sacrificio. El Samaveda acompañaba a estos himnos con toda la forma en que debían ser entonados y cantados. Por eso es que da origen el Samaveda a lo que es la tradición musical de la India. Y Ayurveda contenía las descripciones más o menos elaboradas de cómo realizar esas ceremonias, entonces cómo llevar a la práctica el canto de estos himnos. Y el Atharva Veda, bueno, estaba como en una categoría diferente, que no estaba tan homogenizada con estos 3 anteriores, porque no participaba tanto de estos grandes rituales, sino más bien tenía que ver con temas más hogareños, medicina, bienestar, bueno, cosas de alimentación y cosas más individuales, personales. Entonces, pero de todas maneras también tenía partes que tenían que ver con estos rituales. Entonces, según la tradición, esos rituales no son aplicables hoy en día. De hecho, hay muy poca permanencia, o sea, muy poca tradición que transmita este conocimiento o estos himnos tal como se utilizaban antiguamente. Entonces, vamos a encontrar que, por ejemplo, en el Bhagavad Gita, Krishna le va a decir a Arjuna que no son tan importantes. Que los Vedas tratan, por ejemplo, de esta naturaleza material. Y hay una aparente contradicción, porque si todo es conocimiento védico, entonces ¿por qué hay esta oposición, por ejemplo, de Krishna en el Bhagavad Gita, que él desaconseja que Arjuna se ocupe de estudiar los Vedas o se ocupe del conocimiento de los Vedas? Y lo que sucede es que son diferentes áreas, ¿no? Hay un área que es más, tiene que ver más con la vida material, y hay un área que tiene que ver más con la vida espiritual. Entonces, todo ese conocimiento que se fue desarrollando después de estos 4 textos, de estos 4 Vedas originales, fueron apuntando, evolucionando más hacia esa parte espiritual. De hecho, en las colecciones de himnos que aparecen en el Rig Veda, vamos a encontrar una evolución, y los últimos himnos
tienen un sentido mucho más metafísico que los primeros. Claro. Entonces, toda esa evolución culmina con las Upanishads, que tratan específicamente del ser, del Atman, del alma, del Brahman, del espíritu total, del karma, de la reencarnación, de diferentes temas que son más familiares, con los que podemos familiarizar más la cultura de la India, la cultura hindú. Y después hay otra gran cantidad de literatura que se desarrolló, como son los Puranas, como son las epopeyas que tú mencionabas, en donde todo ese conocimiento va acompañado de historias, entonces se hace mucho más didáctico, Claro. mucho más entretenido, y por eso es que ha tenido mucho más relevancia, especialmente a nivel popular. Y por un lado, las Upanishads han quedado un poco circunscritas a élites de estudio, digamos, a un ámbito más académico. A los pandits. Y ¿cómo? A los pandits, ¿no? Sí, exactamente, a los pandits que, bueno, se ocupan más en el Jnana Yoga, el Vedanta. De hecho, Vedanta significa el fin de los Vedas o la finalidad de los Vedas, porque tiene el doble sentido, ¿no? El fin quiere decir la última parte, y eso se refiere específicamente a las Upanishads, ¿no? Y la finalidad o el objetivo también, es decir, a qué apunta todo este conocimiento védico. Porque en realidad todo está basado en lo que hablábamos la última vez que nos encontramos, que tú mencionaste, esos 4 objetivos de la vida, esos 4 objetivos que forman parte esencial del hinduismo, que son Dharma, Artha, Kama y Moksha, o sea, la piedad, la religiosidad, el desarrollo material, la satisfacción de una vida material plena, opulenta o digamos con facilidades, y por último la liberación. Los Vedas en realidad están organizados de esa manera, ¿no? Los Vedas, si nosotros hablamos, por ejemplo, de la primera parte de los 4 conjuntos de textos que mencioné al principio, yo siempre digo que son como un manual de instrucciones del mundo material, porque están enfocados, y por eso es que Krishna le dice a Arjuna, esto no es tan importante, porque están enfocados al desarrollo material. O sea, todo lo que están contenidos en esas series de himnos son fundamentalmente oraciones a diferentes devas, a diferentes semidioses, o a diferentes personificaciones de la naturaleza, para tener una vida material satisfactoria, ¿no? En un estudio superficial uno no encuentra mucha espiritualidad ahí, solamente una espiritualidad en el sentido de que, bueno, sí, hay seres superiores que nos proporcionan una buena vida y alimento y salud y, bueno, lo que es necesario para vivir satisfactoriamente. Krishna en el Bhagavad Gita le va a decir esto a Arjuna, directamente le va a decir: en el principio de la creación yo creé legiones de hombres y semidioses y les di el sacrificio. Claro, y el sacrificio son los Vedas. Claro. ¿No? Y le dije que mediante la ejecución del sacrificio podían obtener todo lo que necesitaban. Entonces, esa parte del conocimiento védico tiene que ver con todo ese desarrollo material, como por ejemplo las ciencias que se desarrollaron a partir de eso, ¿no? Como decíamos, el Ayurveda, la medicina, la astronomía, la astrología, la música, la arquitectura, tienen que ver con una parte material.
Y después, los textos que vienen después, como son los Arañakas y las Upanishads especialmente, hay una reducción en los Arañakas, por ejemplo, hay una reducción de todos esos rituales y sacrificios y hay un aumento de la introspección, de llevar la parte ritual externa a una plataforma más interna, una forma de ver la interioridad como y la meditación y la introspección como una forma de sacrificio. Es decir, los sacrificios que se realizaban antes externamente, con materiales, con ghee, con ofrendas, se realizan internamente a través de la meditación. Y en las Upanishads ya eso tiene un desarrollo completo, ya se abandona por completo los rituales externos y se enfatiza la introspección, la espiritualidad, porque ya es una preparación para el más allá. Es decir, después de todo incluso se compara esta evolución de la literatura védica con la evolución de los ashrams. Es decir, la primera parte de los Vedas es más para los estudiantes y los casados, ¿no? Para que tengan una vida familiar acomodada y satisfactoria. La segunda parte, lo que son los arañacas, tienen que ver más con la gente cuando ya se retira, la pareja cuando se retira al bosque. De hecho, arañaca quiere decir los textos del bosque, araña quiere decir bosque. Y Upanishad está enfocado ya a la última parte de la vida, para especialmente los sannyasis, los renunciantes, ¿no? Aquellos que están preparándose ya para morir y proyectarse hacia la trascendencia, hacia la vida siguiente. Entonces, si nosotros entendemos los Vedas de esta manera, no hay problema. No hay confusión. ¿Se escucha? Sí, se escucha perfectamente y se entiende perfectamente. Has dicho muchas cosas y me permites que, que incida en algunas. Bueno, Sí. wow, sin duda pues es una exposición brillante, clara y clarificadora para quien quiera profundizar, pues como decía al inicio, ¿no? Quien quiera profundizar en la tradición hindú y más allá de la tradición hindú, pues como bien sabemos, lo que es el subcontinente indostani, que es enorme y con tantas y tantas tradiciones bueno, que siguen floreciendo y siguen proporcionando cosas al mundo, pues de alguna forma así rápida, el recto vivir, para decirlo así, ¿no? Sí. Bueno, sin duda, pues, bueno, con todo lo que has dicho, ¿no? Había algo que ahora con esto final, ¿no? Que estabas comentando, que yo creo que es cierto, bueno, es cierto, o sea, es importante tener en cuenta siempre la perspectiva de que justamente, pues, la tradición védica, la tradición hindú, digamos como queramos, tiene muy clara la cosmología de, por un lado, los 4 yugas, tengamos en cuenta esto, ¿no? Lo que es Satya Yuga, Treta Yuga, Dwapara Yuga y Kali Yuga, que se considera pues en la época en la que actualmente estamos transitando, y que por lo tanto esta cosmología o esta visión, digamos, de lo eterno, siempre pues teniendo el principio de Sanatana Dharma, del principio del Dharma eterno, siempre teniendo pues esto, ¿no? Presente que el ser humano pues está aquí en relación constante con el absoluto, con Brahman, ¿no? Y si se pierde esta relación, pues se cae pues digamos en el caos más bueno, ¿no? Pues más la actual, ¿no? Para decirlo así, ¿no? El Kali Yuga, ¿no? Entonces, con todo esto, pues, de fondo, de alguna forma también, yo creo que es interesante también como hacer mención a la relación que existe también en cuanto a que, pues, si hablamos de la época védica, o sea, de la época en la que se establecen estos principios, ¿no? Has nombrado, pues,
los principios, por ejemplo, los fines los objetivos de la vida humana, pero luego tengamos en cuenta también lo que son también una partición de cuatro, los cuatro, por ejemplo, las cuatro castas, las varnas, también tengamos en cuenta pues todo lo que es, por ejemplo, pues, la, o sea, la búsqueda, los objetivos de la vida, lo que es las castas y luego también de alguna forma, pues lo que son los Vedas, esto es, ¿no? O sea, los Vedas en relación también, como que de alguna forma, o sea, todo va ligado, ¿no? Y esto, Sí. dime. A ver, decimos que es védico porque en semilla, en raíz, todos estos conceptos están ahí. No están tan claros, tan desarrollados, pero por ejemplo, el tema del universo como un orden, ¿no? Cuando nosotros hablamos en el hinduismo de Dharma, ¿no? Y también de Karma, son dos conceptos que se originan en una idea muy importante que vamos a encontrar en el Rig Veda, que es el concepto de Rita. Rita quiere decir orden, orden cósmico. Todo el universo es visto en el Rig Veda como una maquinaria perfecta en la que todo funciona bien aceitado, bien en equilibrio, en un equilibrio perfecto, ¿no? Y el ser humano es parte de ese Rita, de ese orden cósmico. Entonces, como parte de ese orden, tiene un deber, una función, y Claro. eso es el Dharma, ¿no? Y siguiendo ese Dharma, siguiendo ese orden, ese deber que corresponde a la naturaleza de cada persona, ¿no? Porque cada uno tiene una función como una pieza en una máquina perfecta, o sea, volviendo a la comparación de la máquina, si uno lo cumple, entonces genera un buen karma, si no lo cumple, Claro, genera un mal karma. Entonces, claro. vemos cómo hay conceptos, hay ideas que están contenidos en el Rig Veda, pero que se desarrollan mucho tiempo después, ¿no? Porque originalmente la gente no necesitaba tanta explicación, ¿no? A buen entendedor, pocas palabras. Entonces, en esa visión cosmogónica, cosmológica del universo, esa visión cíclica del universo, ¿no? Porque para el hinduismo el universo es algo cíclico, que va pasando una y otra vez por diferentes eras que mencionabas recién. En las primeras eras la gente tenía una mayor capacidad de entendimiento, de introspección, no necesitaba tanta explicación. Entonces estaba ese conocimiento ahí un poco más esotérico, un poco más escondido, ¿no? Entonces, la primera era el Satya Yuga, ¿no? Había una práctica que era la más recomendada para alcanzar el moksha, para alcanzar la liberación. Esa práctica era la meditación. La gente podía pasarse muchísimo tiempo concentrados meditando, ¿no? En la siguiente era, ¿no? el Dvapara Yuga, ya la gente tenía una vida menos prolongada y menos cualidades, entonces necesitaba algo más activo, ¿no? Entonces en esa era se recomendaban los grandes rituales, grandes sacrificios, ¿no? Y después en la siguiente era necesitaba algo un poco más concreto. Los sacrificios eran una ofrenda a imágenes no muy claras, un poco más abstractas, porque se adoraba el fuego a través de las ofrendas, y el fuego era el transporte que llevaba esa ofrenda a los planos celestiales, a los planos superiores, a los devas, ¿no? Pero con el tiempo la gente necesitó algo más concreto, como eran las imágenes, las deidades,
las murtis que están en los templos, ¿no? Entonces, el proceso recomendado para la siguiente era la adoración en los templos. Y con el comienzo de la era actual, con el comienzo del Kali Yuga, como todos estos procesos que yo mencioné antes eran muy elaborados, muy complicados, ¿no? Con el comienzo del Kali Yuga se simplifica, ¿no? Todo este proceso de adoración, y por un lado se desarrollan mucha más literatura, especialmente la literatura tántrica, que es la más recomendada para esta era, y como los samhitas o bueno, todos los libros que tienen que ver con el bhakti, por ejemplo, los ágamas, como los pancharatras, esos son textos tántricos, ¿no? Y se da en esos textos descripciones más elaboradas, rituales más simplificados, descripciones más elaboradas acompañadas con historias para facilitar la comprensión de las personas, y ceremonias más simples, ¿no? Por ejemplo, los rituales que nosotros seguimos en los templos, los rituales de adoración, son rituales tántricos. Son rituales que podemos encontrar en estos textos como los ágamas o los pancharatras. Y el proceso que más se recomienda, ¿no? Es el kirtan, ¿no? El canto de la vibración de los nombres de Dios. Es un proceso muy poderoso y muy atractivo, muy fácil de seguir, y muy estimulante, digamos. Por eso la gente naturalmente se siente atraída al canto, al kirtan. Entonces, cada era tiene su literatura, tiene su proceso, y lo que son los 4 Vedas no tienen tanta aplicación en esta era. Sí, wow. Qué claro, ¿no? Qué meridiano y directo, ¿no? Porque, bueno, sin duda, tantas veces hemos oído a tantos maestros, ¿no? Decir que la vida es corta para dejarla perder y no enfocarse en lo realmente verdadero, ¿no? Y justamente, pues, en esta era, pues que todo es como, ¿no? De mucha dispersión, de mucha opacidad en cuanto al entendimiento, ¿no? Mucha dificultad en reconocer las verdades eternas respecto a las verdades, pues, relativas o incluso, pues, falsas, ¿no? Y de pronto es como que la tradición en este sentido es súper clara, tal como la has expuesto. Esto es de agradecer muchísimo, ¿no? Sí, sí, bueno, yo, si soy claro, es gracias a los libros de Srila Prabhupada, que una de las cosas que me han siempre atraído de la forma en que Prabhupada presentaba las cosas era su claridad, ¿no? Presentar la capacidad de presentar a veces conceptos filosóficos muy elaborados, muy profundos, de una forma que todo el mundo pudiera entenderlo. Entonces, claro, no sé, quizás algo se me pegó. Claro. Y tengamos también en cuenta, ahora volviendo pues al tema, ¿no? Tengamos en cuenta que, claro, lo que se reconoce como Vedas, es decir, como libros, ¿no? O textos, son, o sea, más o menos pues aproximadamente sobre el 2000 antes de Cristo o de la era común, ¿no? Más o menos 2000, 1500 se dice, pero hay toda una tradición oral detrás que la tradición dice que es la Shruti, aquello que se oye, que se revela, ¿no? A través, pues, de estados profundos. Sí, esa es una particularidad de estos textos, el Rig, Sama, Yajur y Atharva, que son textos, conocimiento revelado. Una forma de llamarlo es esa, Shruti, lo que vos decías. No, Shruti quiere decir lo que se ha oído.
Otra forma de llamarlo también es aparousia, que quiere decir textos o conocimiento que no es humano, que no ha sido creado por el ser humano. ¿Por qué? Porque esos himnos, esas vibraciones, hay que entender los himnos no solamente en cuanto al contenido o al mensaje, también a la vibración. Por eso es un conocimiento que se transmitía oralmente. Para que los himnos realmente fueran eficaces, tenían que ser vibrados de una forma perfecta. Entonces se transmitían oralmente para que las personas que lo fueran a realizar, que lo estuvieran aprendiendo, pudieran repetirlo exactamente sin ningún cambio, sin ninguna diferencia de cómo habían sido escuchados originalmente. Originalmente fueron oídos por sabios, por videntes, en meditación profunda, en estados de trance, en estados de conciencia alterada, en los que se conectaban con la naturaleza y escuchaban el sonido de la naturaleza. De ahí vienen estos himnos. Y a veces eran himnos revelados por algún ser celestial, por alguna divinidad. Entonces, por eso es que se llaman de esa manera, ¿no? Textos que han sido oídos o textos que no han sido creados, porque no es que alguien en algún momento se sentó y dijo, bueno, yo voy a crear esta poesía, ¿no? Están todos en la forma de poesía. Hay métricas, ¿no? Por ejemplo, el Gayatri. Gayatri es una métrica védica, ¿no? Hay diferentes tipos de métricas en todos estos signos. Entonces no es que alguien se sentó en un momento y dijo, bueno, yo voy a adorar al sol de esta manera y voy a crear un himno. No, eso fue percibido, oído por sabios en estados de conciencia alterada y después transmitidos así como fueron recibidos. Por eso es que se llaman así, Sruti. Sí, y luego tenemos la Smriti, ¿no? Por otro lado, aquello... Sí. El Smriti tiene que ver, Smriti, así como Shruti quiere decir lo oído, Smriti quiere decir lo recordado, porque se refiere a la tradición, se refiere al conocimiento que se va transmitiendo a través a lo largo de las generaciones, pero que como historias, por ejemplo, o leyes, que no se fundamenta tanto en la vibración, sino más en el contenido, ¿no? Por ejemplo, los Puranas son Smriti, las historias del Mahabharata, del Ramayana, Itihasa es Smriti, las leyes como el Código de Manu es Smriti, ¿no? Entonces esa es la gran división que hay en todo el canon, todo el conocimiento védico. O sea, por un lado el Shruti, lo que fue revelado, y por otro lado Smriti, que en un sentido también es revelación, pero que puede variar un poco, ¿no? Cuando tú cuentas con una historia, no repites exactamente con cada punto y cada acento las palabras, sino que puede ser que lo cuentes de una manera o de otra. Lo importante es la historia, el contenido, pero no las palabras en sí. En cambio, en el Sruti sí. En el Sruti cada palabra, cada acento, cada entonación es fundamental. Claro, del Devanagari, es decir, de la lengua de los dioses, Sí, ¿no? Que se dice ¿no? En sánscrito es el Devanagari, con lo cual estos himnos o estos mantras, ¿no? Tal como los conocemos hoy, o estos sutras, ¿no? Es como que perciben esta vibración o esta incluso pues la cimática, es decir, el estudio de científico, ¿no? De la vibración del sonido, ¿no? Pues hace que también, por ejemplo, pues se diga que el Om es el sonido, o sea, se dice que la vibración
está en la misma frecuencia que el inicio del universo, por ejemplo, ¿no? Es decir, que tiene toda esta connotación también la importancia de cómo se entona, de cómo la métrica, en fin, ¿no? Esto es como muy, muy importante, muy relevante, Sí, ¿no? el origen de los mantras son estos textos, los Vedas. Ese es el origen eh, fundamental, más antiguo de los Vedas, de los Mm, mantras. sí. Los Vedas están en un sánscrito muy diferente del que vamos a encontrar en el Bhagavad Gita, por ejemplo, ¿no? Ese sánscrito, con el tiempo, fue cambiando. Ujú, Yo no diría evolucionando, porque en realidad se fue simplificando bastante, ujú, ¿no? Hay muchas estructuras gramaticales que se fueron perdiendo, declinaciones que se fueron perdiendo, ¿no? Era un sánscrito muy elaborado, muy sofisticado, el sánscrito védico en el que están compuestos los Vedas, ¿no? ujú, Y con el tiempo se fue simplificando. Por eso en un momento surgió una persona, dijo, no, esta degradación hay que pararla, ujú, ¿no? Se llamaba Panini, era un gramático, ujú, y él compuso unas reglas gramaticales que más o menos congelaron esa ujú. degradación del sánscrito. Entonces, ese sánscrito, basado en estas reglas gramaticales, se llama sánscrito clásico. Y lo que son los Puranas, el Mahabharata, el Bhagavad Gita, el Ramayana, están compuestos en ese sánscrito. Y a veces, no, con el tiempo de todas maneras, también se fue simplificando. Pero hay una gran diferencia, hay una gran, no sé si evolución o involución, Ujú. entre el sánscrito en el que podemos encontrar en los Vedas y el sánscrito que podemos encontrar en los Puranas. Y Mm, bueno, también es más fácil para nosotros entenderlo, porque ya de por sí el sánscrito es muy difícil, es muy complicado. claro. Sí, y wow, es que son tantas las cosas, ¿no? Que por ejemplo, estaba pensando en el momento en el que se empezó a estudiar y se empezó pues a descubrir India, ¿no? Porque recordemos, pues sí que perdón, un primer encuentro así, digamos, fructífero, eh, cuando Alejandro Magno llegó pues a las aguas, ¿no? Del río del Ganges, si no recuerdo mal, ¿no? Si no recuerdo mal, era el Ganges. Dime. Sí, sí, en la medida en que fue él conquistando el imperio persa tenía mucho contacto con la India. De hecho, la palabra hindú o hindu es persa, o sea, es originalmente una deformación de la palabra sindhu, ¿no? Así llamaban los persas a todos los que estaban del otro lado del río Indo o Sindhu. Ah, Entonces, cuando Alejandro conquista el imperio persa y entra en la India, ¿no? Los griegos no pronunciaban la H. Entonces, de ahí viene la palabra Indo o India. En wow. vez de, en vez de hindú, Indo. ¿Entiendes? Eh, y bueno, conquistó algunos de los reinos del noroeste de la India y formaron parte de su imperio, su corto imperio, y después de lo que heredaron sus generales, hasta la época de la dinastía Maurya, ¿no? Chandragupta Maurya fue quien expulsó a los griegos, y bueno, quedaron algunos reinos en el norte, como el reino de Gandhara, por ejemplo, con una influencia griega muy grande. Pero bueno, ahí comenzó la eh, interacción más formal, filosófica, entre griegos y indios, ¿no? Pero bueno, siempre ha habido, a pesar de que la India para Occidente ha estado envuelta en el misterio, siempre ha llegado conocimiento indio a nosotros a través de los árabes, no tanto los árabes, en realidad los turcos, y a través de los turcos después los árabes. No, por ejemplo,
la primera traducción de las Upanishads que llega a Occidente es una traducción que hace un príncipe mongol que pudo haber sido emperador si no hubiera tenido un hermano mucho más fuerte que terminó matándolo, Dara Shikoh. Dara Shikoh hizo la primera traducción de 50 Upanishads. Wow. Y esa traducción, sí, esa Wow. traducción le llegó a las manos de un francés que la tradujo al latín. Y esa traducción fue la que le robó el corazón a... ay, se me fue el nombre de este filósofo alemán. Schopenhauer. Schopenhauer, exactamente. Schopenhauer. Él quedó enamorado de las Upanishad gracias a la traducción de este príncipe mongol, ¿no? O sea que, bueno, a medida que iban entrando en contacto los distintos pueblos que colonizaban o entraban en contacto con la India, bueno, después siguieron los portugueses, holandeses, ingleses, alemanes, ¿no? Ganando terreno. Y, por ejemplo, la primera traducción del Bhagavad Gita que hace Wilkins, eso fue el siglo XVII, no, siglo XVIII, ¿no? 18, sí. Siglo XVIII y principios del siglo XIX es cuando realmente comienzan a descubrir el conocimiento védico. Exacto. Traducen el Bhagavad Gita, traducen algunas Upanishads, y claro, en la medida que van entrando en contacto estos invasores europeos con la cultura védica, con la cultura india, comienzan a investigar, porque, claro, las Upanishads les robaron el cerebro, quedaron maravillados con esa metafísica tan profunda, y comenzaron a tomar más contacto tratando de buscar de dónde salía esto, cuál era la raíz, ¿no? Y comenzaron con Max Müller, a mediados del siglo XIX, fue quien se encarga de promover una traducción de todos los Vedas, de toda la literatura de Asia que él podía tomar contacto, ¿no? Él creó una colección que se llamaba Los Libros Sagrados de Asia, The Sacred Texts of Asia, y que hoy en día se puede consultar en Internet. Y él es quien en realidad propone una datación para estos textos. Y es una datación que en realidad ni él mismo creía, pero él dijo, bueno, vamos a especular a ver cómo podría haber sido. No estoy muy seguro si fue así, pero más o menos podría haber sido de esta manera, ¿no? Y a pesar de que él mismo decía, no, yo no estoy muy seguro de que sea así, esa datación se ha tomado a lo largo del tiempo como un hecho, como algo comprobado, ¿no? Las fechas que vos me decías antes se basan un poco en esa datación. Y en realidad no se puede saber, no se sabe, en base a hechos comprobados, en base, no sé, a la arqueología, a descubrimientos, no se sabe cuándo fueron compuestos estos textos. Porque, como yo te decía antes, en estos textos no se podía alterar ni una sola palabra. Entonces, es como si hubieran quedado congelados en el tiempo. No hay una evolución de la lengua que uno puede decir, bueno, especulando a través de la filología, podemos deducir que ha tenido esta historia. Porque
como eran transmitidos oralmente sin cambiar absolutamente nada, claro. Parece algo que que fue como en un cierto momento del tiempo, pero pudo haber sido mucho antes. Ujú. Entonces, Claro, una, ¿cómo te puedo decir? Una pretensión, especialmente de los indólogos occidentales, fechar, dar una fecha. A los indios nunca les ha importado mucho eso. A no, los no. indios nunca les ha importado mucho todo este tema de Empezar. fijar fechas. Sí, y estaba pensando, por un lado, como muy bien decías, pues cuando llegaron estos textos aquí a Occidente de forma, digamos, en los círculos intelectuales o científicos, ¿no? Pues Sí, justamente se está dando toda la revolución de la mecánica cuántica y recuerdo que tanto Heisenberg como, bueno, en fin, ¿no? Como Schrödinger, ¿no? A donde recurren para entender lo que están viendo, o sea, lo que están comprobando, decir, bueno, ¿cómo puede ser, ¿no? Que todo lo que es la mecánica clásica se esté cayendo por el suelo, o sea, de pronto es como que desaparece y entramos en una realidad, bueno, cuántica, ¿no? En la que la onda y la partícula tienen la misma, la misma realidad o el mismo, digamos, el principio de incertidumbre de Heisenberg, ¿no? Y recurren justamente a este tipo de literatura para entender qué es lo que está sucediendo. Ya que aquí en Occidente, la metafísica, o sea, lo que es el principio, pues esto, ¿no? Que rige toda vida en un sentido trascendente, pues es como que se les quedaba corto. Y por otro lado, estaba pensando también en la datación que se hizo de la Biblia, que si no recuerdo mal fue en el siglo XIX, ¿no? Que se dató digamos, ¿cuándo es el inicio, no? O sea, ¿en qué momento Dios, ¿no? Pues da origen al mundo, ¿no? Y se dató, pues si no recuerdo mal, pues sobre el 5000 y pico antes o sea, desde la cuenta, digamos, del siglo XIX hasta antes de Cristo, ¿no? Entonces, claro, de pronto hablar de los de los kalpas, ¿no? Hindúes, o sea, que se introduce, digamos, una noción en la que un humano, o sea, no puede concebir de ningún tipo, ¿no? Los kalpas. sí, fíjate que la era actual, el Kali Yuga, dura 432.000 años, que comenzaron hace 5.000, ¿no? La era anterior dura el doble, 864.000. La era anterior dura el triple y Satya Yuga dura el cuádruple. Y esas eras forman como un año, como en el año tienes el verano, el otoño, el invierno, la primavera, ¿no? Se van repitiendo, ¿no? Esas eras se van repitiendo una y otra vez, 1000 veces las cuatro constituyen un día en la vida de Brahma. Es interesante lo que decías antes con respecto a la física cuántica y cómo hay descripciones en esta literatura que tienen mucha familiaridad con esos tipos de conceptos. Que, por ejemplo, Carl Sagan decía que las descripciones del hinduismo son las que más se acercan a lo que se sabe actualmente del universo. ¿Y por qué es esto? No porque sea un conocimiento heredado de los alienígenas, sino porque todo como explicaba antes, este conocimiento se adquirió a través de estados de meditación profunda en los que las personas entraban en un contacto muy profundo, muy íntimo con la naturaleza y podían percibir cosas que normalmente a través de los sentidos no se pueden percibir. Sí, esto, bueno, es que, en fin, te oigo, ¿no? Y solo me viene a la cabeza el hecho de que como toda no sé cómo decirlo, todo un subcontinente, o sea, digamos, toda una masa de gente
sea, no sé si ahora pues si rondan los 1.000 millones, ¿no? De personas, me parece, bueno, ¿no? O sea, como toda una cantidad de gente a lo largo de los siglos, a lo largo de lo que nosotros contabilizamos como tiempo, espacio-tiempo, han podido mantener el Sanatana Dharma de una forma, digamos, con tanta precisión, ¿no? Respecto a lo que, pues, por ejemplo, nosotros que utilizamos para medir, ¿no? O sea, los parámetros que utilizamos son los científicos, ¿no? Sobre todo, pues, bueno, en términos naturales, filosóficos, etcétera, ¿no? Y en cambio, pues, diriges la mirada hacia India y dices, pero ¿cómo puede ser que mantengan o sea, la búsqueda y la necesidad o la sabiduría de responder qué es el hombre, qué es el ser Sí, humano? es la cultura viva más antigua. Claro, Y súmale a esto que la India nunca ha sido un país, nunca ha sido una sola cultura, en el sentido de que ha habido una diversidad de reinos, de etnias, de personas, de culturas diferentes. De hecho, hoy la India tiene una variedad, por ejemplo, lingüística enorme, una variedad étnica también enorme. O sea, hay una diversidad, una variedad de países manteniendo un mismo conocimiento, una misma tradición con particularidades, obviamente, pero manteniendo un acervo cultural bastante uniforme en su esencia, ¿no? Y esto tiene que ver con el hecho de que en la India normalmente las cosas no se descartan, o sea, el conocimiento que en algún lugar o en algún momento fue práctico, no se pierde, sino que se mantiene, se va sumando, se va sumando, se va sumando. Por eso es que todavía tenemos el Rig Veda, el Sama Veda y el Yajur y la Tarva. Si no, eso ya habría desaparecido, porque es la literatura más antigua que existe. y si me permites, en Bhagavad Gita, justamente Krishna, no recuerdo ahora en qué verso, ¿no? Le dice, todo lo que está en este universo, o sea, todo lo que está en este mundo está en este universo, y lo que no está en este mundo no está en ningún lado del universo, ¿no? Es algo... Sí, o sea, está todo contenido en una tradición, en una cultura que, por lo menos en esencia, como decíamos antes, en el Rig Veda, nosotros vamos a encontrar en esencia conceptos, ideas que después se desarrollaron en otra literatura, pero en semilla, en origen, estaba ahí, como el Om, ¿no? Que en origen, en esencia, es el sonido primigenio del universo. Es como bueno, de hecho, literalmente es un bija mantra. Hay bija mantras, mula mantras, que bija quiere decir semilla. Está toda la planta en potencial en la semilla. Todo el conocimiento está en potencia en esos bija mantras, en esos mantras que no tienen una traducción como hay muchos bija mantras, ¿no? Pero el más famoso, el más conocido es el Om. Mm, mm, Entonces, en esta cultura, de hecho, hay una diversidad de literatura enorme, pero puedes encontrar ideas, conceptos que con el tiempo se pueden desarrollar más y pueden tener mucha relación con los descubrimientos actuales. No, por ejemplo, bueno, hablando del sánscrito, ¿no? Que hablábamos antes, hay, hay todo un conocimiento de la fonología del sánscrito, de cómo el sonido va produciéndose internamente, toda la evolución del sonido y cómo articularlo,
para que se produzca un efecto deseado, ¿no? Es un conocimiento que existía en la época védica y que en Occidente se ha desarrollado, digamos, se ha descubierto recién en el siglo XX, ¿no? Todo el proceso, la evolución del sonido, de la palabra internamente, eran estudios muy avanzados en la época védica, ¿no? Eso se llamaba Siksha, ¿no? La forma en que se debían pronunciar estos mantras. Sí, que bueno, me está encantando, ¿eh? Esta conversación, Marca, bueno, en fin, estoy muy feliz porque, bueno, ahora si me permites, voy a hablar un poco de mi libro. Adelante, adelante. Bueno, yo pues, en fin, yo conocí a mi maestro, a mi primer maestro a los 13 años. Lo conocí a través de mi madre y recuerdo muy bien cuando empezó a hablarme pues de India, empezó a hablarme pues de karma, de reencarnación. Yo en aquella época, de los 13 a los 20, yo sufrí una depresión muy profunda en la que yo estaba pues al borde del suicidio. Era algo con lo que yo convivía y recuerdo la gran inspiración, eh, la gran paz o la gran, digamos, no sé cómo decirlo, la gran comprensión, ¿no?, que me daban sus palabras al hablarme pues del propósito de la vida y del sentido pues para el que estamos aquí, ¿no? Que es de alguna forma pues esta, ¿no? El poder reconocer que somos Brahman, que somos Dios, que somos, en fin, ¿no? Todo lo que... Y recuerdo mucho la impresión que me causó, pues esto, India, ¿no? No sé por qué, no recuerdo exactamente cómo, porque él me habló, pues digamos, él era astrólogo, era cabalista y, en fin, tenía un conocimiento pues muy vasto y me habló, pues como digo, pues me habló pues de todos estos temas y me habló, pues como no, pues de India, ¿no? Y para mí, pues fue algo que me llamó muchísimo en este momento y que no he dejado de estudiar o de profundizar y de practicar, ¿no? En la medida en la que he podido. Y claro, y escucharte ahora con toda esta, digamos, esta sabiduría, esta sapiencia bueno, tan extasiante, para mí es un regalo que agradezco muchísimo a la vida. Gracias. Sí, entiendes porque me apasiona. Claro. Sí, claro. Sí, y mientras, volviendo al tema, pues mientras te escuchaba, estaba recordando también cómo, aunque mucha gente no es consciente o no lo sabe, ¿no? Y normalmente se atribuye pues el nazismo propiamente pues digamos a las ideas de un loco o digamos a toda digamos todo un despliegue de una mitología nórdica, en fin, ¿no? O sea, todo lo que conllevó, ¿no? Pero lo que mucha gente desconoce es la relación que se establece entre el nazismo y Oriente así más en general, pero sobre todo con India, ¿no? Y con el Tíbet, con todo lo que es la cuestión de la esvástica, la sociedad Thule, por ejemplo. O sea, digamos, hay toda una correlación que parte justamente de los Vedas, o sea, de los védicos, ¿no? Parte de los Aryas. Sí, por ejemplo, el concepto de ario no es un concepto racial, no tiene nada que ver con la raza ni con las etnias. Ario es un concepto cultural, ¿no? Por ejemplo, cuando Krishna le dice a Arjuna, Anaryan Chustanavaryan, ¿no? Eso no es propio de un ario, ¿no? Porque lo que Arjuna estaba hablando era un conocimiento moral, material, y estaba ignorando la parte más importante, que es la parte espiritual. Entonces, estaba como alguien que fuera completamente ignorante del ser. Entonces, Krishna le dice, eso no es propio de alguien que conoce el valor de la vida. Así es como lo traduce Prabhupada, ¿no? Pero la palabra sánscrita que utiliza
que está en el Bhagavad Gita es Aryo, ¿no? Y Aryo indica una persona educada, una persona con conocimiento y valores espirituales. Y fue tomado por el nazismo como un concepto racial. De la misma manera usaron la svástica, que es un símbolo sagrado tanto para el hinduismo como para el budismo, para el jainismo, y lo tomaron como también una cuestión que tenía que ver con una raza o como un símbolo de material mundano, de victoria, ¿no? Pero sí, es lamentable que se use, que se conozca en Occidente de esa manera, y muchas veces muchas asociaciones hindúes han reclamado, o budistas han reclamado, que se restablezca el sentido original, por ejemplo, de la svástica. Pero bueno, lo importante es dar a conocer la naturaleza positiva de todo este conocimiento, la naturaleza espiritual, la naturaleza real de cuál es el contenido de los Vedas, del Bhagavad Gita, qué es verdaderamente el karma, a qué se refiere los textos y la tradición cuando se habla de reencarnación, ¿no? Porque todo eso, a lo largo del tiempo, en su contacto con Occidente, que es muy, muy temprano, muy nuevo, ha desarrollado un montón de malos entendidos, Claro. desvirtuaciones, o sea, se ha desvirtuado mucho toda esa riqueza cultural en Occidente. Claro, claro. Y por lo tanto, bueno, esto que estamos haciendo, por ejemplo, ¿no? Hacer pedagogía de forma didáctica y de forma, pues, concisa, yo creo que es muy, muy importante para poder, pues, justamente, como muy bien dices también, ¿no? Está claro, es que justamente, pues, hace 60, 70 años, de alguna forma, con hacer los beatniks, luego los hippies, ¿no? Que empieza a llegar, pues, de alguna forma más popular y se empieza a introducir como, pues esto, ¿no? Hoy día, pues, qué buen karma, ¿no? O sea, se utiliza de forma muy, pues esto, ¿no? Muy, muy, digamos, cotidiana, ¿no? O qué mal karma, o yo qué sé, ¿no? O te vas a reencarnar en un perro, ¿no? Es como, ¿no? Claro. Y esto, pues esto, ¿no? Es como que es necesario, pues, contribuir a poder también dar un paso más allá y que se establezca, pues, una comprensión, un diálogo, pues, más profundo, ¿no? Y que, por lo tanto, permita también reconocer, por un lado, la riqueza tan profunda y en fin, tan ancestral que contiene India, y por otro lado, que también, pues, pues esto, ¿no? La fecundación también por parte de Occidente, con lo que pueda también aportar, que esto también es algo que normalmente se olvida o no se tiene como muy en cuenta cuando uno piensa, pues, piensa así en términos generales, ¿no? En India no se piensa siempre como si fuesen, pues, de alguna forma, una gente que pobrecita, atrasada, con, digamos, con millones y millones de pobres, en fin, ¿no? Todo esto. Y se olvida lo que es la contraparte, que es una potencia en toda regla, puntera en cuestiones tecnológicas, ¿no? En cuestiones de informática, en cuestiones, digamos, de pensamiento abstracto, ¿no? Y es algo que choca muchísimo. Sí, lamentablemente todo eso tiene un origen que es de la época colonial en la India, o sea, esa eh, esa imagen estereotipada que se ha dado de la India en la época del Imperio Británico y las diferentes colonias que había, francesa, portuguesa, en la India, se ha transmitido una imagen de falta de cultura o de atraso cultural para justificar el predominio europeo sobre la India, ¿no? O como otros países también, lo mismo
ha sucedido en Medio Oriente. Entonces, no, por ejemplo, el tema de la vaca sagrada, para mí es un elemento fundamental de la propaganda colonialista de la India, del Imperio Británico sobre la India, para justificar su dominio, su control, ¿no? Pero lamentablemente se ha ido alargando todas estas ideas en el tiempo, son estereotipos, son ideas deformadas, pero poco a poco está cambiando eso, un poco por la facilidad que hay para divulgar más conocimiento, mucho por la globalización, por la emigración de cerebros indios que se están manifestando en todas partes. No vemos hoy en día la riqueza intelectual de la India está siendo aprovechada por muchos países, Estados Unidos, muchos países de Europa, se están beneficiando de la riqueza intelectual humana de los indios. Entonces, poco a poco se va modificando, va cambiando esto, ¿no? Sí, y también, bueno, en breve cerramos, ¿eh? Dice que habíamos, bueno, llevamos un poco más de una hora, pero es que estoy disfrutando mucho. Si te parece, cerramos con esto, Sí. que es la cuestión también de la entrada también de India y, en fin, ¿no? De toda la tradición hindú a través de la música, a través de los Beatles, que esto ya lo comentamos en su momento, y cómo a partir de aquí se expande de una forma exponencial. Sí, sí, son momentos que favorecen, momentos y personas que han favorecido para que este conocimiento se vuelva más popular, más general, ¿no? George Harrison fue el que más se identificó con el hinduismo, o sea, los cuatro fueron, pero al que le pegó más fuerte fue a George Harrison. Y él tenía una gran admiración por Prabhupada, incluso en un momento le preguntó si él debía ir a vivir al ashram, a uno de los ashram de volverse un discípulo formal de Prabhupada. Y Prabhupada le aconsejó que mejor divulgara más este conocimiento siguiendo a través de la música, ¿no? Y creo que él hizo una gran labor en ese sentido. Sin duda. Así que también el momento que, por ejemplo, el momento que Prabhupada fue, porque muchos otros habían ido antes, y incluso hermanos espirituales de él, discípulos del mismo maestro, y no habían tenido tanta suerte, pero él llegó en un momento perfecto, justo, el momento de la contracultura, el momento hippie, todo el mundo estaba buscando una espiritualidad alternativa, y eso favoreció mucho el desarrollo de distintas tradiciones hindúes en Occidente. El Gurú Maharaji, no sé, hay muchas tradiciones, muchas corrientes que crecieron, que se desarrollaron en ese momento, ¿no? Fue una época que se presentó muy favorable para la divulgación de la riqueza cultural de la India. Claro, claro, y bueno, cuántas cosas, sí. Esto estaba pensando también en el disco que hicieron Ravi Shankar y George Harrison, que colaboraron pues desde un buen inicio, se hicieron amigos, sobre todo a partir o a través también de la relación que tuvo George Harrison apoyando Bangladesh, con la cuestión del temporal, o sea, el aguacero, ¿no?, que cayó en Bangladesh. Entonces participó George Harrison en ese concierto que organizó Ravi Shankar. Y este disco, por ejemplo, ¿no?, de que si no recuerdo mal, música de India, que grabaron conjuntamente con mantras védicos, bueno, en fin, ¿no? O sea, es como
Bueno, es que yo personalmente, pues de los cuatro Beatles, tengo predilección por George Harrison. Sí, él fue alumno de Ravi Shankar. Él tomó muchas clases de sitar eh, porque quedó cautivado por las ragas y bueno, muchas ragas se ven reflejadas en la música de los Beatles también. Y bueno, el hecho es que hoy en día la música, los kirtan, son algo que está floreciendo en Occidente. Bueno, aquí en Barcelona es asombroso que uno puede ver kirtan por todos lados y festivales de kirtan por todos lados, ¿no? Dentro de poco, nosotros hace 3 años que venimos con gente de diferentes grupos realizando el Kirtan Bhakti Fest. Y bueno, este año lo vamos a volver a hacer en septiembre. Y cada vez hay más aceptación, hay más divulgación, ¿no? Florece como algo muy, muy, muy positivo. Y realmente lo es algo muy positivo. Claro, claro. Bueno, Eduardo, Espero haberte dejado eh, picando temas para próximos encuentros. así será. Estoy muy, muy, bueno, feliz, increíblemente agradecido bueno, satisfecho Yo de también. de esta conversación y bueno, y recibiendo también las bendiciones, ¿eh? Me siento realmente pues muy elevado en un estado de mucha, mucha paz y mucha armonía. Gracias. Sí. Ha sido un placer, Daniel. Muchas gracias a ti. Volvemos. Chao. Chao.